Los conceptos se incluyen en el denominado Big Four de C++20, junto con corrutinas, rangos y módulos. Para entender lo que son, primero dos ideas rápidas. La primera, estos cambios constantes de C++ no surgen de la nada, sino de la experiencia práctica. Son el resultado del trabajo de una enorme cantidad de desarrolladores durante décadas que buscan soluciones a los problemas que se van encontrando día a día en su trabajo. La segunda, aunque no en exclusiva, los conceptos están muy relacionados con la STL, la Standard Template Library. Vimos en los videotutoriales del 206 al 209 las claves de la biblioteca de plantillas estándar de C++ y cómo Alexander Stepanov sentó las bases de la programación contemporánea a través de la programación genérica y la metaprogramación, que podemos resumir en dos principios básicos. El primero es que permiten reutilizar código al proporcionar clases y funciones genéricas que se pueden utilizar en diferentes contextos. Y el segundo, que separa la lógica de los datos de la de los algoritmos que los manipulan, permitiendo que estos funcionen de modo genérico con distintos tipos de datos, lo que mejora significativamente el rendimiento y la legibilidad del código. Su inclusión como estándar en C++ proporcionó un conjunto muy fiable de herramientas ampliamente conocidas y utilizadas por la enorme comunidad de C++. Pero esa utilización masiva también empezó a detectar distintos problemas. Problemas de legibilidad y comprensión, sobre todo en plantillas complejas con varios niveles de anidamiento, dificultades para determinar su comportamiento debido a la naturaleza dinámica de los tipos que utilizan, problemas de compilación y depuración por la falta de información detallada en los prototipos sobre los tipos admisibles. Para solucionar estos problemas, C++20 introduce los conocidos como conceptos, que mejoran claramente el trabajo con librerías de la STL y con las plantillas en general, al permitir que el compilador pueda llevar a cabo verificaciones de tipos más precisas y detalladas en tiempo de compilación, lo que ayuda a detectar problemas de manera temprana. Además, los conceptos también permiten una mayor flexibilidad porque los desarrolladores pueden crear sus propios conceptos personalizados para adaptarse a las necesidades específicas de sus proyectos. Ya sabemos que una de las grandes ventajas de la STL es que permite crear plantillas que aplican un algoritmo, por ejemplo std_sort, a distintos tipos de contenedores, por ejemplo vectores o arrays, usando para ello distintos tipos de iteradores para recorrer todos los elementos que contenga el contenedor, y que funcionarán independientemente del tipo de datos que estemos usando. Las consecuencias prácticas de este modelo de desarrollo fueron enormes, pero también presentaron problemas, como la creación de códigos poco legibles y que desde luego no funcionarán en todos los casos. No todos los algoritmos funcionan con todos los tipos de iteradores y sobre todos los tipos de contenedores. Además, cuando usamos alguna de las combinaciones no válidas, el tipo de errores pueden ser difíciles de detectar y depurar, y casi siempre suelen dar lugar a mensajes de error incomprensibles. Los conceptos, por tanto, simplifican la programación genérica y la escritura y uso de plantillas. En la práctica, lo que hacen es restringir explícitamente los argumentos especificados para los parámetros de una plantilla usando cláusulas y expresiones requires. Estos requires pueden comprobar los atributos de los tipos que sean de tipo int, por ejemplo, o comprobar si esos tipos admiten distintas operaciones. Por ejemplo, si se pueden utilizar con operaciones de comparación. El estándar C++20 proporciona 74 conceptos predefinidos y podemos crear también nuestros propios conceptos personalizados. Sin el uso de conceptos, cuando se intenta instanciar una función a partir de una plantilla de función pasándole un determinado tipo de argumentos, el compilador elegirá la mejor entre las posibles opciones
según las reglas de resolución de sobrecargas. Y una vez elegida, cuando la intenta instanciar a partir de la plantilla, es solo entonces cuando podrá comprobar si los tipos de argumentos usados son compatibles con los tipos de operaciones utilizadas en el cuerpo de la plantilla de función. Con el uso de conceptos a partir de C++20 se pueden usar distintos requires para informar al compilador de restricciones en los tipos antes de que se lleve a cabo la instanciación de la función. Vamos a ver en un primer ejemplo cómo usar conceptos con requires para restringir los tipos que se pueden pasar como argumentos a una plantilla de función. En esta primera versión, la plantilla de función multiplicar no cuenta con ninguna restricción. La plantilla recibe dos valores del mismo tipo t y en su cuerpo lo que hace es devolver su producto también del tipo t. Esta plantilla, por su estructura, tiene una serie de requisitos implícitos, pero sin el uso de conceptos el compilador no los comprobará hasta que ya esté instanciando la función. En el cuerpo de la función se lleva a cabo la multiplicación de los argumentos pasados, así que los tipos pasados tienen que admitir el operador binario de multiplicación asterisco, ya sea de forma nativa, como ocurre con los tipos int o double, o en tipos definidos por el usuario con la sobrecarga del operador. Vemos en main que si pasamos valores int o double, todo funcionará correctamente. Pero, ¿qué ocurre si pasamos argumentos que no cumplen los requisitos implícitos de la plantilla? En ese caso, el compilador seguirá llevando a cabo el proceso de elegir de entre las posibles la plantilla más idónea. Y solo cuando intente instanciarla, será en ese momento en el que evalúe el cuerpo de la función con los argumentos pasados, y entonces es cuando detectará que no cumple con los requisitos implícitos. Es lo que pasa aquí si intentamos instanciar la plantilla multiplicar pasando como argumentos dos strings. Vemos como cuando tenemos escrito el código, el compilador no detecta de modo temprano que tenga ningún error, porque la función que los provoca todavía no existe y la plantilla no tiene en sí ningún error. Será por tanto más tarde cuando, después de haber elegido la mejor de las sobrecargas, cuando intente llevar a cabo la instanciación de la función, cuando detecte que el tipo de argumento, la clase string, no es compatible con el operador asterisco de multiplicación. Por eso la compilación acabará devolviendo errores. En este caso, el error es bastante claro, aunque observa que no es en la línea en la que se produce, sino que nos lleva a la propia declaración de la plantilla. Además, lo común en estos casos es que con plantillas más complejas tienden a generar largas y también complejas listas de errores. Los conceptos de C++ permiten especificar restricciones explícitas en la definición de la plantilla. Cada restricción es una expresión predicado que debe devolver true o false en tiempo de compilación. El cambio es que ahora el compilador hace una evaluación temprana de esas restricciones y produce menos mensajes de error y más claros, lo que ayuda mucho en la depuración, sobre todo trabajando con plantillas complejas. Aquí vemos cómo reconvertir nuestra plantilla usando la cláusula requires para restringir el parámetro de plantilla t de multiplicar. La palabra clave requires va seguida de una expresión de restricción que consta de una o más expresiones booleanas en tiempo de compilación combinadas con los operadores lógicos AND y OR. Esta línea especifica que los argumentos de multiplicar válidos deben satisfacer uno de los dos conceptos, cada uno de los cuales es una restricción en el parámetro de tipo t. std integral t indica que t puede ser cualquier tipo de dato entero y std floating point t indica que t puede ser cualquier tipo de dato flotante. Iremos viendo cómo los conceptos pueden especificar muchas restricciones individuales. En la actualidad la std define 74 conceptos predefinidos. En esta tabla podemos ver las categorías de conceptos predefinidos.
los conceptos que forman parte de cada una y los headers en los que están definidos. Los headers son concepts, iterator y range. Y se agrupan en las subcategorías conceptos básicos del lenguaje, conceptos de comparación, conceptos de objetos y conceptos invocables. Puedes profundizar en cada uno de ellos desde las páginas header en C++ Reference, por ejemplo. En esta nueva versión vemos como de modo temprano el compilador ahora sí ya detecta el error al llamarse a la plantilla función pasando como argumentos tipos de los restringidos por los requires. Al no ser ni integers ni floating points, inmediatamente lanza el error. Además, incluso en un código sencillo como este, el mensaje de error ahora nos sitúa exactamente en la línea que lo produce, y los mensajes en general suelen ser también mucho más claros.